dicen tus amigos? ¿Por qué te está saliendo granitos? ¿Qué te dice tu mamá? A ver, no comas queso, te está saliendo granos, no tomas leche o cosas así. ¿O no escuchan eso? Este grupo es muy... Diana, ¿está en clases? ¿O no está? Ya, vamos a comenzar a hablar, jóvenes, de una bacteria. En realidad, esos son mitos, ¿no? Son mitos y que, bueno, los vamos a romper mitos, ¿ya? Ahora, eso de que te sale un granito y que, bueno, hay otro mito también que dice, ¿no? Que ¿alguna vez le has reventado granitos, Nadia, a tu chico, de su carita, de algún lado? No, Jenny, No, no, no. Jenny Chungara, sí. Yo, doctora, a mi hija. Dice, ¿no? A ver, otro mito, ¿no? Dice que las parejas que se sacan los granitos son parejas felices y duraderas, dice. Una relación duradera y feliz. Bueno, son mitos también, ¿no? Bueno, en Sí, realidad ¿qué dices, Jenny? ese sí es un mito. En vano le has sacado los granitos, Jenny. A ver, Vale. eh, a ver, vamos a hablar de una bacteria que se llama Staphylococcus aureus, ¿ya? Esa es, en realidad, Nadia, la responsable del acné, ¿no? O de esas vesículas que salen en diferentes regiones. Y ahora vamos a explicar cómo se produce y cuáles son los factores de patogenicidad, ¿ya? Staphylococcus aureus. Pero sí es innegable que hay factores predisponentes, ¿no es cierto? Y a medida que vaya la explicación, les va a salir eso. El estafilococcus, ¿ya? A ver, ¿alguno de ustedes va al gimnasio? ¿Nadie? Este grupo es muerto. Miren, en las mancuernas y en los diferentes equipos que hay en los gimnasios, hay 365 veces más inodoro que en el baño. O sea, más microorganismos que el inodoro de un baño, ¿no? O sea, imagínense, reitero, cuando uno va al gimnasio, todo el mundo, ¿no? Toca estos aparatos y ahí, ¿no? Existe una gran cantidad de microorganismos. Bueno, era una miscelánea nada más. Características. Los estafilococos, como ustedes verán acá, son cada uno de estos redonditos. De modo que estos, los pequeñitos, no los grandes, estos que estoy encerrando en círculo, miren, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, así varios, ¿no? Son cocos gram positivos. Acá también vemos un extendido. Esto es lo que estoy encerrando en círculo, estos pequeñitos, así cada puntito es una bacteria, es un coco, ¿no? Están de color violeta, por eso decimos que son cocos gram positivos. Estos se pueden encontrar generalmente los estafilococos en un extendido de 2 en 2. Cuando están de 2 en 2, ¿qué lo llamamos? Diplo. ¿Qué Diplococos. tipo de foco? Sí, o pueden estar de 4 en 4, como vemos acá, ¿no? Hay grupitos de 4, 4, 4, 4, así, ¿no? O finalmente, como racimos, a eso se debe precisamente su nombre. Estos no tienen flagelos. Recuerdan que hemos descrito, ¿no? No tienen pilis también, no tienen pilis y no tienen esa capacidad de formar esporas como forma de resistencia cuando las condiciones no son las adecuadas. Estos son aerobios y anaerobios facultativos, lo que significa que pueden desarrollarse en presencia de oxígeno o en ausencia de ella, ¿ya? Los estafilococos, este género así en general, es responsable de muchas afecciones en el hombre, en diferentes órganos, en diferentes tejidos puede provocar infecciones el estafilococo.
Y esas infecciones tienen de diversa gravedad, ¿no? En algunos casos son leves, en algunos casos son severos y hasta pueden causar la muerte, una infección por estafilococos. Esta es una de las bacterias que desarrolla resistencia a los antimicrobianos. Por eso va a ser el responsable de las infecciones nosocomiales o intrahospitalarias. Es decir, estafilococos más resistentes se van a encontrar en los hospitales y van a provocar, reitero, infecciones. Cuando digo infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, me refiero que el personal de salud también puede desarrollar esta, ¿no? Y todos en general, ¿ya? Entonces, ahora voy a comenzar a desarrollar las infecciones que producen los estafilococos a nivel cutáneo, a nivel cutáneo. Puede ser impétigo, como ustedes pueden observar acá en las imágenes. Se caracteriza porque es una lesión húmeda y donde se van a formar costras, ¿no? Es decir, acá va a haber un efecto lítico, miren, y se van a producir costras. Luego, los forúnculos es cuando el proceso infeccioso se encuentra acá, ¿no? En la base de un pelo, acá. Si se dan cuenta, este es un pelo, ¿no? Es su bolsa, y ahí es donde va a producir el proceso infeccioso, ¿ya? Y se forma el forúnculo. Reitero, es en la región donde nace el pelo, ¿ya? Luego, cuando afecta a tejido, eh, como es el músculo, van a producir la celulitis, que se va a caracterizar por ser un proceso inflamatorio. Y lo más común, lo que nosotros estamos más relacionados y hemos visto son los abscesos cutáneos. Estos que los llamamos, ¿no? Este absceso es el indicador, la manifestación de lo que nosotros llamamos el acné, ¿no? Y donde podemos observar, donde se produce acá el proceso infeccioso y se produce esta secreción, esta materia que se llama pus, y la pus va a tener que células muertas del huésped, también van a tener bacterias muertas, y así, ¿no? Una gran cantidad de tejido muerto va a haber acá, ¿ya? Entonces, eso es el absceso. Esas son las principales infecciones a nivel cutáneo. Sin embargo, en esta región del tejido subcutáneo, detrás en la nuca, ¿no? Puede provocar también un proceso infeccioso. Cuando esto sucede, se llama el anthrax estafilocócico, ¿no? Es decir, ustedes pueden observar este proceso inflamatorio en la región de la nuca, en la región posterior. Ese es el anthrax estafilocócico, ¿no? Aquí ya hay una afección del tejido subcutáneo. En el caso de los recién nacidos, suelen presentar eh, lo que se llama el pénfigo del recién nacido, y donde se va a caracterizar porque ahí va a haber exfoliaciones, ¿no? Entonces, y esto debido a que la bacteria va a producir una toxina exfoliativa y eso es lo que va a producir el daño cutáneo, ¿no? En el recién nacido. Entonces, estas son las infecciones que producen el estafilococo a nivel cutáneo. Y lo más frecuente también es que este estafilococo pueda producir una infección a nivel respiratorio. Esto de acá, en la región de la orofaringea, se llama también vías respiratorias altas, la región orofaringea acá, ¿no? Entonces, llega las gotículas respiratorias que van a tener el estafilococos de una persona que haya reído, haya hablado, haya estornudado, llega, se fija en estas células epiteliales de la faringe, de las amígdalas o en esta región,
Y ahí se produce la primoinfección a nivel de las vías respiratorias altas, la primoinfección o infección primaria, ¿ya? Reitero, una persona no tiene una infección respiratoria, va al hablar, al sonreír, las gotículas de fluye, también lo llaman otros, y las gotículas respiratorias, cuando uno habla, uno ríe, lo va al medio ambiente, ¿no? Lo va a esparcir, las gotículas respiratorias que tienen las bacterias. Entonces, otra persona, otro huésped viene, respira y llega a la región de la faringe, estas bacterias, y va a producir la infección a ese nivel, ¿ya? A ver si alguien puede, para interactuar, pueden encender. Esto es frecuente también, ¿no? Leslie, a veces decimos, mm, cuando nosotros tenemos una infección de las vías respiratorias superiores, Leslie, para todos es, decimos que es un resfriado, todo es un resfriado, ¿no? Para nosotros, ¿no? Un resfriado decimos. Pero es muy propio decir infección de las vías respiratorias superiores, ¿ya? Infección de las vías respiratorias superiores. Es propio. Ahora, esa infección puede ser bacteriano o puede ser viral. O sea, ya no estaríamos hablando de un resfriado común, ¿no es cierto? A ver, un minutín. A ver, entonces, Leslie, ¿alguna vez tienes hermanitos, sobrinitos en casa? Sí, tengo a mi Y, hijita también. ¿no? Y seguramente cuando va al pediatra le dicen, no sé si estoy con cámara encendida, bueno, ¿no? Les dicen, ¿no? Agarra un baja lengua y les dicen, abra la lengua baja, ¿no? Y observa, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que quieren observar? Lo siguiente, Leslie. Cuando ven solamente que está rojizo, entonces se concluye que es una afección viral. Pero si hay algo medio blanquecino, como cremita o con puntos de pus, así, entonces es bacteriano. Ya. ¿Sí? Y entonces para eso observa, ¿no? Ve, baja la lengua, dice, ¿no? Ve, ya, y así define si es bacteriano o es viral. Si es viral, no amerita pues ningún antibacteriano, ¿no ve? Si es virus, ¿para qué le voy a dar amoxicilina, no? Pero si es bacteriano, sí hay que administrar un antibacteriano. Y uno de los agentes causantes de esta infección de las vías respiratorias superiores puede ser el estafilococcus. El estafilococcus, ¿ya? Entonces, de la afección, lo que decimos, no, mi garganta se ha inflamado, mis amígdalas, recuerdan, ¿no, chicos? Uno de los agentes etiológicos puede ser este, ¿ya? Luego, a nivel digestivo, esto es a nivel del respiratorio, pero de esta, la primoinfección, ¿qué significaba primoinfección? Les he dicho, infección. La Primaria. primoinfección, ¿qué significa? Les dije, Primaria. infección primaria. O sea, cuando llega, ¿qué es lo que produce? Ven acá, a esto me refería, ¿no es cierto? Hay un proceso inflamatorio, hay puntos de absceso también, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que va a caracterizar, ¿ya? Entonces, a partir de una prima infección, como esta está interconectada con la región auditiva, puede llegar al conducto auditivo medio y producir
una otitis, ¿no es cierto? Por eso cuando los niñitos se echan es normal, ¿no? Y no se los trata a tiempo, entonces desarrolla una otitis, ¿no? O sea, de la primoinfección, de la infección primaria que era una faringoamigdalitis. Luego, puede llegar también hacia los senos frontales o paranasales, ah, ¿no? Frontales y paranasales, donde no hay, ¿no? Carga microbiana. Entonces, particularmente los niñitos cuando no se limpian el moco, se amontona y entonces es más fácil, ¿no? Que llegue hacia los senos frontales y paranasales y va a provocar la sinusitis. Es por eso que es una complicación ya, ¿no? De una faringoamigdalitis, ¿no? O en su caso, de estas vías superiores pueden llegar hacia las vías inferiores. Y cuando digo vías inferiores, estoy diciendo que puede llegar a los pulmones. Y en los pulmones van a dar unas neumonitis y luego los abscesos pulmonares, ¿no? Reitero, ¿ya? ¿Todo con qué empezó, señoritas? Con una infección de ¿qué? Una faringo de amigdalitis. No se trata, ¿no? Hay secreción como un mecanismo de defensa también, ¿no es cierto? Hay secreción, todo aquello. Los niñitos no se limpian, no evacúan, ¿no? Esa secreción y más fácilmente llegan, ¿no? A los senos, ¿no? Para producir sinusitis, ¿ya? O a los pulmones también, estamos viendo. Pero ¿de dónde ha nacido? De una faringoamigdalitis, ¿ya? Muy bien. Voy a proseguir, por favor. Luego, estos también pueden provocar infección a nivel del digestivo. Y a nivel digestivo van a producir las enterocolitis, es decir, la región del colon, del intestino grueso, sus células epiteliales van a ser invadidas por esta y va a haber un proceso inflamatorio y se va a producir la enterocolitis. O puede llegar también a la región del hígado, donde va a producir un absceso hepático. Bueno, o en su defecto, cuando uno ya ingiere una carga microbiana en un alimento y que tiene toxinas también, ya este alimento, porque ha habido ya un previo crecimiento bacteriano, entonces va a producir una intoxicación alimentaria, ¿ya? A nivel reitero, ¿dónde ha sido la primoinfección? ¿Cuál ha sido la infección primaria? Faringoamigdalitis. Faringoamigdalitis. Bien, chicos, excelente, faringoamigdalitis. Pero de ahí también, cuando no se trata a tiempo, a veces decimos no, ya me he olvidado sus nombres, chicos. A veces decimos, me voy a sanar nomás, yo me sano, estoy un poquito resfriado, un poquito estoy ya, y al tercer día ya me voy a sanar, dice, ¿no? Y no. Y casualmente puede que sus defensas estén bajas y por vía hematógena, a partir de esta región, cuando digo vía hematógena, en sencillo, ¿qué tendría que decir? Por la sangre, Sangre. sangre, vía hematógena, ¿no? Por la sangre. Por vía hematógena va a llegar hacia el sistema nervioso central, a esas membranas que cubren el cerebro. Esas membranas que cubren el cerebro se llaman meninges y son tres. ¿Cuáles son? Dura madre, piedra y aracnoides. Sí, ¿no? La cavidad encefálica está cubierta por estas membranas, ¿no? Llega a esa región por vía hematógena, también tiene cierta afinidad, ¿no? Y ahí va a producir el proceso infeccioso, hay un proceso inflamatorio y todo, y lo que es la meningoencefalitis. Y obviamente, como está afectando al sistema nervioso central, deja secuelas muchas veces, ¿no? O inclusive puede conducir a la muerte, ya les decía, ¿ya? A nivel urinario, las vías bajas son la uretra y la vagina, ¿no? Estas son las vías bajas.
Y las vías altas va a ser los riñones, próstata, ¿no? Esa es en los varones, ¿no? Y la región de la vejiga, esas son las vías altas. Y reitero, en las vías bajas, ¿cuáles serían? Los genitales, ¿no? La uretra y la vagina, les decía, ¿no? Ahí empieza un proceso infeccioso. Entonces, cuando ya afecta esta región de la uretra, se dice uretritis. Hay, obviamente, estas células son afectadas, hay un proceso inflamatorio, hay una dificultad al orinar, la micción se hace más frecuente y en pequeñas proporciones. Bueno, ¿no? Pero de estas vías bajas pueden también afectar a las vías altas. Por eso van a provocar una nefritis o una prostatitis, o lo que se llama también la cistitis, ¿no? Una infección a este nivel. Entonces, a nivel de la vejiga, ¿no? Entonces, estamos viendo que pueden producir procesos infecciosos, particularmente en las vías altas de las vías urinarias, es decir, en los riñones y todo. Obviamente van a producir una disfunción o van a afectar la función de los riñones, ¿no? Entonces, eso es lo que produce a nivel urinario. Luego, a nivel del músculo y del esqueleto, les decía, puede producir también osteomielitis, miositis o en el músculo, ¿no? O llegar. Estas bacterias, las bacterias generalmente tienen cierta afinidad por las membranas sinoviales de las articulaciones. ¿Y cuáles son esas articulaciones que tienen estas membranas y el líquido sinovial? Las móviles, ¿no? Las articulaciones móviles. ¿Y cuáles son esas? Por ejemplo, los deditos de sus pies o de sus manos, ¿no? Hay... Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estas bacterias van a llegar acá, se van a adherir. Acuérdense que para que haya infección tiene que haber adherencia, tiene que haber adherencia, tiene que adherirse, ¿no? La bacteria. Entonces se adhiere y comienza a colonizarse, ¿no? Comienza el proceso infeccioso, ¿no? ¿Y qué hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo produce anticuerpos para tratar de neutralizar a esta bacteria que ha llegado a esta región de las articulaciones. Entonces, pero como estos están muy integrados, muy unidos, um, al, están muy unidos a estas células, van a producir una enfermedad autoinmune. Significa que esos anticuerpos no solamente van a tratar de atacar a las bacterias, sino atacan a nuestras propias células. Por eso decimos que se trata de una enfermedad autoinmune, ¿no? Y que va a ser degenerativo. Por eso también ahí se va a producir las artritis. Es decir, de una faringoamigdalitis que no ha sido tratado o ha sido maltratado, o sea, su tratamiento ha sido malo, puede llegar las bacterias, donde les he dicho, hacia las articulaciones y pueden dar lugar a esto, lo que les decían las artritis, los procesos degenerativos. ¿Ya? Otra complicación también es cuando, a partir siempre de una primoinfección. A ver, la primoinfección por vía respiratoria, ¿dónde era? En las vías altas. Sí. ¿Qué produce la FA? Faringoamigdalitis. Entonces, cuando no te has tratado bien, va a dar pues todas estas complicaciones de las que les estoy hablando ahora. Esas bacterias que cuando no te has tratado, aparentemente te has sanado, ¿no? O, no o apenas has mejorado y ya no has terminado el tratamiento. ¿Para qué ya si ya he mejorado? Dices, no, no. Cuando empiezas el tratamiento con antimicrobiano, tienes que terminar todo el esquema. No se olviden eso lo que les digo. Cuando es con antibacteriano, todo el esquema. Entonces, si no, va a llegar, como dijimos, por vía hematógena por la sangre y tiene cierta afinidad por estas células del corazón. Van a afectar a tres niveles, ¿no? Uno,
a nivel de esa membrana que va a cubrir el corazón, va a producir pericarditis. Otro a nivel del músculo, ¿no? Del músculo cardíaco, va a producir miocarditis. O a estas células, ¿no? Internamente van a producir endocarditis. Endocarditis. Es decir, como ven acá esta imagen donde estoy señalando, las bacterias se van a desarrollar y pues van a malobrar, ¿no? Vamos a decir, lo van a afectar a las válvulas mitrales, a estas válvulas normales, y obviamente al dañar a estas válvulas, entonces se va a producir una disfunción, ¿no? Va a producir una alteración en la fisiología del corazón, ¿cierto? Entonces, lo que va a producir. Y a nivel de los ojos, a veces cuando el niñito, ¿cómo se limpia? Con el dedito, ¿no? Se pasa, hasta ustedes me imagino. A ver, voy a hacerles esa preguntita. ¿Quién de ustedes no ha hecho esto alguna vez? A ver, me van a mirar. Así, están ahí hablando y pasan el dedito por la nariz y están resfriados así, para limpiar esa su secreción. ¿Alguna vez lo han hecho? A ver, levanten la manito los que lo han hecho alguna vez. Sí, ¿no? Lo han hecho alguna vez. Y los niñitos, Nadia, con más frecuencia. Muchos lo han hecho. Aquí, uy, terrible. Y los chiquitos Gardenia, con más, pues no ves, no tienen papel, nada, con su dedito se limpian, ¿no es cierto? Entonces, y con esa misma manito, ahí están las bacterias, se tocan los ojitos, ¿sí? Entonces está llevando la bacteria de un lado a otro lado. Y ahí es donde va a producir lo que se llama la conjuntivitis, ¿no? Y foliculitis. Pero cuando la condición inmunológica lo permite, y además de que hemos dicho que los estafilococos son bacterias muy resistentes, o sea, desarrollan resistencia producto de su mutación, entonces pueden producir septicemias. Es decir, como ya está en la sangre, va a llegar a todos los tejidos, va a producir una infección generalizada. Y no sé si alguna vez han escuchado, este pacientito ha desarrollado sepsis, ha fallecido o ha superado a veces. Generalmente fallecen, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez eso, jóvenes? Sí, doctor. Sí, ¿no? O que ha entrado a una cirugía, Ya. pero con una infección ha muerto, ¿no? Ya no ha salido de la cirugía. Tal vez eso han escuchado también. Es que Sí. en una recuperación se contrae, ¿no? De una bacteria y, bueno, no mueren por la cirugía, sino mueren por la infección, ¿no? Eso es también. Muy bien. Ahora, ya hemos visto qué enfermedades produce, qué características tiene. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a identificar. Se identifica que se llama diagnóstico etiológico o diagnóstico de laboratorio por un estudio bacteriológico. Esto lo que les voy a explicar es para todo, ¿ya? Les va a servir. Tomas la muestra, un hisopado faríngeo, o sea, agarras y con un hisopo estéril grande sacas muestra, tocas, ¿no? La faringe y las amígdalas y está representando esto a un portaobjetos. ¿Han conocido, no? Un portaobjetos, chicos. Sí, Sí, doctor. ¿No es cierto? Donde hemos hecho determinación de grupo sanguíneo. ¿Recuerdan, no? Acá, en el sí. portaobjetos, agarras esa muercita que has tocado la faringe y aquí vas a esparcir así, delgadito, así vas a esparcir. Y vas a hacer que se seque a temperatura ambiente, una manchita va a quedar. Y hago tinción de Gram. Tinción de Gram. ¿Ya? Tinción de Gram. Y una vez que termino la tinción de Gram, seca a temperatura ambiente, voy a llevar al microscopio. Eso es examen directo al microscopio. ¿Ya? Y en el microscopio voy a ver qué características tiene. Por ejemplo, aquí, vamos a ver unos puntitos, ¿no? Así, violetas, que van a ser cocos, ¿no? Si son redonditos.
Entonces van a ser cocos gram positivos. Eso se hace con el examen directo. Lo hago el cultivo en agar sangre, es decir, una caja Petri donde tiene un medio de cultivo. Acá tiene un medio de cultivo. O sea, tiene todos los nutrientes para que pueda desarrollarse una bacteria. Entonces, ¿qué hago acá? Con ese mismo hisopo, voy a hacer el sembrado aquí por agotamiento. Y se deja por 24 horas a 37 grados en una estufa de cultivo. Por 24 horas a 37 grados centígrados. Estos aparatos se llaman estufa de cultivo, ¿no? Donde se pone ahí esta caja Petri y tiene termostato y también tiene temporizador, donde el termostato permite que la temperatura siempre esté alrededor de 37 grados, ni sube ni baja. Por eso enciende, apaga, dependiendo de cómo está su termostato. ¿Ya? Entonces, eso es cultivo, en agar sangre por 24 horas a 37 grados. ¿Está entendido? Si hay crecimiento, van a aparecer unas manchitas y entonces de esto otra vez voy a hacer tinción de gram para la identificación. ¿Ya? Entonces digo que es coco gram positivo. Es estafilococos. Y pueden ser de este género el aureus, el epidermidis, el saprophyticus o el intermedius. Cualquiera de esos estreptococos. ¿Ya? Cualquiera de estos. Entonces, ¿qué hago? Primero, si digo que es un coco gram positivo, se puede confundir con un estreptococo. Y para ello yo voy a hacer una prueba de diferenciación en el laboratorio. ¿Qué voy a hacer? Tomo la muestrita, o esta misma puede ser, y voy a colocar agua oxigenada, gotitas de agua oxigenada sobre el cultivo. Y si hay una efervescencia, como en este caso sale burbujitas así muy efusivamente, es catalasa positivo. Y si es catalasa positivo, significa que es estafilococos. Y pregunta, ¿y si no burbujea, qué sería? Sería un estreptococos, catalasa negativo, si no burbujea. ¿Está claro? ¿Qué hago? ¿Qué voy a poner sobre la burbujita? Sobre el medio de cultivo, agua oxigenada, ¿no ve? Gotitas. Si burbujea, ¿qué voy a decir? ¿Que es catalasa? Positiva. ¿Y quiénes son catalasa positivas? La flechita. Estafilococos. Y si no burbujea, cuando he puesto agua oxigenada y no burbujea, ¿qué va a ser? ¿Catalasa? Negativo. Catalasa negativo. ¿Y quiénes son catalasa negativo? Los Estreptococos. estreptococos, ¿no? Entonces, esa prueba de la catalasa me permite diferenciar eso, ¿no? Muy bien. Ahora, otra prueba que voy a hacer en el laboratorio de microbiología es la prueba de la coagulasa. Y esto ya ha sido catalasa positivo, ya sabemos que es un estafilococo. Ya sabemos que es estafilococo. Ahora voy a hacer la prueba de la coagulasa. ¿Eso en qué consiste? En que voy a colocar el plasma de la sangre en contacto con esto, con este medio. Y si aparecen grumitos como esto, va a ser coagulasa positivo, como ven acá, unos grumitos. Pero si se forma como en este caso así, va a ser coagulasa negativo. Como leche aquí, si se dan cuenta, homogéneo, ¿no? En cambio aquí grumitos ha sido, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son coagulasa positivo? El estafilococo aureus y el estafilococo intermedius, esos dos son coagulasa positivo. ¿Y quiénes van a ser coagulasa negativo? El saprophyticus y el epidermidis, ¿no? Estoy diferenciando ya, si se dan cuenta, a través de estas pruebas. Son pruebas bioquímicas. Luego, ha dado positivo, entonces digo, o es aureus o es intermedius, ¿no?
Hago entonces, yo veo acá una prueba, no está aquí en realidad, es para el Staphylococcus aureus. Les voy a poner un poquito más adelante, por favor. Parece que no lo he puesto ahora. Con rojo de metilo es agar, se hace y cuando aparece un color amarillo, entonces es estafilococo aureus. O sea, son diferentes pruebas que nos permiten diferenciar el estafilococos, ¿no? Identificar al agente etiológico del estafilococos, ¿no? Ahora, estos también se caracterizan los estafilococos porque se van a desarrollar en concentraciones elevadas de sal, ¿no? Y pueden producir destrucción de los glóbulos rojos, porque esto, si se dan, si recuerdan, les dije, se cultiva en agar sangre, ¿no? En agar sangre. Entonces, hay hemólisis, destruye y se forman estos halos, ¿no? Y de acuerdo a eso también lo voy a ir identificando, ¿ya? Muy bien, esto vamos a hablar después. ¿Cuáles son los factores de patogenicidad? ¿Qué es lo que produce que hace daño, ¿no? Esta bacteria? Uno, produce una enzima que se llama coagulasa. La bacteria, el Staphylococcus, produce la coagulasa, ¿ya? ¿Y esto en qué consiste? Les voy el efecto de esto es que el fibrinógeno lo convierte en fibrina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí están las bacterias, ¿no? Colonizando, produciendo la infección en nuestro cuerpo. Entonces, al producir el fibrinógeno en fibrina, se va por formar alrededor como una red, ¿no? De modo que cuando viene el macrófago a querer fagocitar a estas bacterias que están produciendo la infección, no va a poder atravesar esta red de fibrina. Por eso le protege de la fagocitosis y prosigue el proceso infeccioso. ¿Ya? Luego, este estafilococos también produce una proteína que se llama la adhesina. Esta adhesina favorece la adherencia de la bacteria al tejido huésped para que se produzca el proceso infeccioso. ¿Ya? Luego, la hialuronidasa, todo lo que termina en asa, acuérdense, en bioquímica, todo lo que termina en asa Enzima. es una enzima, ¿no? Miren, favorece la difusión de la bacteria. Como ya acá hay, y juntamente con la estafiloquinasa, ¿no? Esos son factores ya de difusión, de invasión. ¿Qué hace? Entonces, como ya hay gran cantidad de bacterias acá, de estafilococos, entonces producen hialuronidasa y juntamente con la estafiloquinasa van a destruir esta red de fibrina. ¿Para qué? Para que estas bacterias vayan a infectar a otras partes del tejido, ¿no? Por eso decimos que favorece su difusión, ¿no? Juntamente con la nucleasa, ¿no? Miren, existen varias enzimas que favorecen la invasión. Por eso, ¿qué pasaba de un lado? Cuando no se hace el granito, sale de un lado a otro, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Aquí voy a hacer un paréntesis también. ¿Qué les dicen sus mamás cuando tienen sus granitos? No se hurguen, les va a salir más, les dice, ¿no, Nadia? Sí. Y tiene lógica, Nadia. ¿Sabes por qué? Porque acuérdate que había una red de fibrina que se estaba formando, ¿no? Entonces, cuando tú agarras el granito, haces esa operación de apretar, estás rompiendo esa red de fibrina. Y por los vasos sanguíneos va a ir pues hacia otra parte, ¿no? Del tejido. Va a ir de esa región de la infección a otro sitio. Y por eso te aparecen más granitos cuando te hurgas. ¿Te ubicas? O sea, rompes esa red y las bacterias ya van a poder ir, facilitas a que la bacteria pueda ir a otro lugar también a producir el proceso infeccioso. ¿Ya? Muy bien. ¿Estás en micro, Leslie? Sí, doctor, ya estoy llegando a mi casa. Solo salí un ratito. ¿Y estás con audífonos o toda
el micro está en la clase. No, pero yo estoy a 2 cuadras, doctor. Solo Bueno, fue un movimiento ligero. ¿qué produce también, jóvenes? ¿Qué produce? A ver, una toxina que se llama la toxina exfoliativa. Esta toxina exfoliativa, particularmente en los niños, les decía, va a producir, ¿no? La exfoliación sobre la piel, ¿no? Células epiteliales de la piel va a actuar y va a producir el desprendimiento de esta piel. Por eso se dice que hay exfoliación, ¿ya? Luego, entre otras enzimas que producen esta bacteria, el estafilococos, están las lipasas. ¿A qué les hace recuerdo lipasas? Lipasas, asas, lípidos. A que tiene acción sobre los lípidos, ¿no? Las lipasas, enzimas que ayudan a metabolizar esto. Entonces, ¿qué hacen las lipasas? Favorecen a que esta bacteria colonice tejidos donde hay más lípidos. Por eso, ¿qué te decía tu mamá? No tomes leche, ¿no? Porque ahí se va a acumular más grasas, ¿no? Debajo del tejido subcutáneo, Nadia, hay más la leche, ¿no? La mantequilla y todas las grasas, ¿no? Como hay más grasita, entonces, y esta bacteria que producía la lipasa, hemos dicho, ¿no, Nadia? Eso favorece, o sea, donde hay más grasa, más fácilmente se produce el proceso infeccioso. O sea, y por eso tu mamá te decía, ¿no? Para que no haya ese factor predisponente, no tomes, no mantequilla, no leche, no queso, nada que tenga grasa. ¿Para qué? Para evitar que haya acumulación de grasa y por consiguiente evitar que sea un factor predisponente para la infección por el estafilococos. ¿Ya? Muy bien. Luego producen también las toxinas, unas toxinas, acuérdense, les decía, gracias a los plásmidos que tienen estas bacterias van a producir las toxinas. Y estas toxinas se llaman toxina alfa, beta, gamma, delta, ¿no? Y estas toxinas destruyen los glóbulos rojos. Tiene actividad citolítica, ¿ya? También producirán otras enterotoxinas. Estas enterotoxinas que producen son responsables de las intoxicaciones alimentarias. Es decir, cuando, por ejemplo, si hay estafilococo en las vías respiratorias altas, y yo, a ver, voy a hacer aquí un paréntesis también, ¿ya? Digamos, estoy con eso, ¿no? Tengo estafilococos, Nadia. A ver, ¿dónde están? Algo le pasa a estas cosas que me salen. Ya, ahora sí. Nadia, les decía. Resulta que estás hablando, ¿no? La caserita te está dando, ¿no? O tu mamá, o vos en la casa, y hablando, estás sirviendo los platos, ¿sí o no? Y entonces cuando la saliva, cuando uno habla, cuando uno ríe, más gotículas respiratorias, gotículas de fluye, y más caemos a la comida. Y la comida, como las papitas, tienen harto nutriente, ¿no ve? Entonces llega la bacteria ahí, como hay nutriente, coloniza y va a producir toxinas. Y tú cuando has comido al día siguiente ese coñichi, coñichi saben qué es, ¿no? Comida recalentada al día siguiente. Entonces puede que haya tenido, digo, si la persona lo ha contaminado, ¿no? No todos, ¿no? Sí, generalmente sí, pero lo ha contaminado. Ha habido crecimiento bacteriano, ha habido toxinas y tú comes al día siguiente eso, las toxinas, las papitas son las que más tienen, ¿no, Nadia? Y son más ricas. Entonces, ¿qué estás comiendo? Bacterias y toxinas. Y eso te va a producir una intoxicación alimentaria, náuseas, vómitos y todo. ¿Está claro? Por eso no es tan saludable, uno, que cuando alguien esté sirviendo la comida, esté hablando o esté, ¿qué haciendo? Riendo, lo que sea, ¿no? Cuando está sirviendo la comida, ¿no? Y dos, tampoco es saludable comer coñichis.
Y particularmente, ¿no? A ver, acordate, Leslie, vas a la caserita. Ay, sí, caserita, le estás hablando sobre, aquí está su olla, ¿no? Te estás sirviendo, te voy a dar servito. Y a su olla, ¿no? Carga bacteriana, pucha, ay, terrible. Entonces, si te sirve, te aumento, ay, sí, aumento sobre tu arroz, ¿no? Te sigue hablando y ahí le haces un chiste más para que te aumente un pedacito de carne, para caerle bien. Le has hecho un chiste, ay, te voy a, ay, sí, caserito, te aumenta y sigue hablando sobre tu comida, ¿no? Terrible. O sea, esa es la carga bacteriana que de la que no nos cobran, ¿no? Pero reitero, ya al día siguiente es lo peor, ¿no? Cuando han hablado sobre la comida y ahí lo guardan al día siguiente coñichi y puede ser dar lugar a las intoxicaciones alimentarias. Por eso, a veces los que venden comida Nadia, eh, su misma mayonesita guardan, ¿no? No lo van a preparar para cada día, ¿no? Entonces, eh, guardan y algunas cosas que no terminan de vender también guardan y al día siguiente los recalientan, eso nos venden y nosotros comemos intoxicación alimentaria, una infección. ¿Sí? Entonces, de eso está. Entonces, ¿qué es lo que van a producir estos? Náuseas, vómitos, las toxinas que producen las bacterias. ¿Está claro, Nadia? Muy bien. Pero también esas son las toxinas, las enterotoxinas, ¿no? Que producen la intoxicación alimentaria y también las exotoxinas pirógenas, ¿no? Entonces, miren, estas producen toxinas que hacen que aparezca la fiebre, ¿no? Por eso es uno de los indicadores. Y el tratamiento de primera elección para los cocos, acuérdense, para los cocos va a ser la penicilina, ¿ya? Pero hemos dicho también que estos ofrecen resistencia. Hay que hacer la prueba, ¿no? La prueba de, vamos a ver, el antibiograma se llama, después les voy a explicar. Es una prueba para ver si es resistente o no a este antimicrobiano. Entonces, el de primera elección va a ser la penicilina. Pero si la persona es alérgica a la penicilina, no le vamos a dar pues penicilina, sino shock anafiláctico y se nos muere, ¿no? Les vamos a dar eritromicina, acitromicina o fosfamicina a las personas que son alérgicas a la penicilina. ¿Está claro? En cambio, estos, la dicloxacilina, meticilina, son betalactámicos, se dice, ¿no? Tienen el anillo betalactámico, son de la familia de las penicilinas, ¿no? Eso no hay que darles, ¿ya? Muy bien. Hemos dicho también que los estafilococos desarrollan resistencia múltiple y se hace eso una prueba, resistencia a la meticilina se llama, de modo que puede haber estafilococos aureus resistentes a la meticilina. MRSA se abrevia, Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Entonces hace esa prueba, ¿no? Porque si hay estos estafilococos aureus resistentes, causa brotes hospitalarios, o sea, los pacientes y el personal puede desarrollar esta infección dentro del hospital. Y eso se llama infección intrahospitalaria, provocando brotes epidémicos, ¿no es cierto? O sea, en todo el hospital, ¿ya? Entonces, por eso, las autoridades, los directores de los hospitales tienen que tener políticas, ¿no? Para eliminar, ¿no? Para la carga microbiana y así no se desarrolle estafilococos meticilino resistentes, ¿no? Así para evitar. Por eso ustedes han debido ver en los hospitales de rato en rato lo más baratito, ¿no? Con lavandina, ¿no? Que lo van limpiando, ¿no? Los pisos. Bueno, uno más carito, que es ni tan caro, pero más que la lavandina, es la sal de amonio cuaternaria de quinta generación, es lo mejor, ¿no? No es tan tóxico y es muy efectivo, ¿no? Con eso se debería de limpiar, ¿no? Todos los ambientes hospitalarios. Y así evitamos que haya, que las bacterias que viven en los hospitales desarrollen resistencia, ¿no? A estos antimicrobianos, ¿no? Muy bien. Ahí vamos a terminar, pero voy a hacer una pequeña consideración. Ailén, te escucho. Ailén, Ayelén, perdón.
Doctor, buenas tardes. Una preguntita, no escuché bien. Estaba explicando cuando son alérgicos a la penicilina, ¿qué se le No hay que puede? darles penicilina. ¿Dónde estás, Ayelen? En mi casa, Ay, no creo, parece ahí estás, no sé dónde. Ya, en mi se les trabajo, da pues estoy aplicando. acitromicina o eritromicina. Acitromicina, eritromicina. ¿Te has copiado? O lo fosfamicina también, si quiere. ¿Te has copiado, Ayelen? Sí, sí, doctor. Ya. Entonces, ustedes saben, no se le puede dar, no es cuestión de decir, le voy a administrar nada más, ¿no? Penicilina. Zapatero a tus zapatos. Cada vez que ustedes tengan que administrar, esto ya les van a explicar en farmacología, yo creo. Tienen que hacer la prueba, ¿no? La prueba de si presenta esa reacción alérgica. Ustedes han visto que han habido enfermeras o bioquímicas también por aplicarle en la farmacia una penicilina a los pacientes, a cualquiera, han muerto shock anafiláctico, ¿no? Y han tenido problemas legales. ¿Entienden? No, no tienen que hacerse a los que saben, aunque sepan, ¿no? Zapatero a tus zapatos, ¿no? Si tienes receta médica y le hacen la prueba de susceptibilidad, si tiene alergia o no tiene, y si tiene, no le administran. Y le dan parte, si tiene alergia, entonces dan parte al médico para que cambie la medicación. ¿Ya? Ustedes no le cambian, ¿no? Dan parte al médico para que haga la medicación, ¿ya? Otro detalle también acá que hay que hablar. Hemos visto que cuando nosotros tenemos las infecciones respiratorias mal tratadas, cuando digo maltratadas, significa que han hecho mal el tratamiento, ¿ya? O no han terminado o no han hecho, no han tomado en sus horarios, ¿no? ¿Qué provoca? Resistencia. Una de las bacterias, después les voy a hablar más adelante de otra también. Una de las bacterias que desarrolla gran resistencia a los antimicrobianos es el estafilococcus. Y es una de las bacterias que produce también infección nosocomial. O sea, a veces, Leslie, ¿con qué seguridad vamos? En el hospital voy a sentirme bien, me van a tratar, ¿no? Pero no nos damos cuenta que ahí están las bacterias más resistentes. ¿No? Sino los mayorcitos, acuérdense, ¿no? Ahí, a veces con cierta seguridad van, ¿no? Más resistentes. Y que también he visto a lo largo de todo esto, ¿no? De que a veces, como están en los hospitales, ya les decía, el estafilococos, acuérdense que muta y es muy resistente, ¿ya? En los hospitales, alguna vez algún paciente ha entrado por una cirugía, ha salido bien de la cirugía, pero en el hospital, como no tenían buenas políticas de desinfección, han contraído la bacteria y con una infección, con una septicemia plug, han muerto. No les estoy contando una historia que no. Si se dan cuenta, la profesión de enfermería, del área de salud, de las ciencias de salud, es muy importante, ¿no? Y hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Y esta materia es de bonita, chicos. Ustedes van a ver pacientes de todo, ya les he dicho el primer día, ¿no? De los 100 pacientes que van, una gran mayoría, más de la mitad yo diría, tienen una infección, ¿no? Y a veces no han ido por la infección, han ido por otra cosa, pero tienen o parásito o aquello, ¿no? Entonces, miren, esa es la importancia de nuestra materia. Por eso hay que aprender y hay que estar en clases, ¿no? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna curiosidad, alguna pregunta más. Nayeli. Buenas, doctor. Voy a disculpar. Sobre la tarea de los grupos, Ya. ¿cómo vamos a presentarlo? O sea, ¿es por Ya. Hoy he computadora? tenido imponderable, hoy pensaba revisar, pero no he podido revisar. La próxima clase voy a revisar, ¿ya? He puesto fechas, yo sé, pero las otras fechas siguen corriendo también, por caso, ¿ya? Siguen corriendo. No es que ahora no han presentado y las otras van a recorrer, no. Las otras en su fecha van a presentar también. ¿Está claro? Esta la posponemos, pero las otras se respetan sus fechas. Muy bien, No, joven. doctor. No era la pregunta esa, doctor. ¿Cuál era?
¿Cómo me Era vas a como el presentar? formato. Yo, Eso, yo les eso. voy a decir, ¿de cuál de las tareas? A ver, primero me voy a fijar mi registro. ¿Cuál era para hoy día? Ah, ya. No, esto era personal, ¿no? A modo de tomar la asistencia, les voy a decir que me muestren a la cámara. Yo voy a leer bien y si no leo, no les voy a poner tarea, pues, y si leo, les pongo la tarea. Así es. ¿Me ha entendido? Sí, doctor. Entonces, a libertad podemos hacerlo a mano o a computadora, como decimos. ¿Ya? Sí, 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 sí. Así es, Gracias. ¿ya? Lisa, yo hice en Word. También es válido, ya, vamos a ver, debe estar grande. Les he dicho no, no lleno de letras, ¿no es cierto? Lo más esquemático posible, ¿ya? Muy bien, hasta la próxima clase entonces, jóvenes, que les vaya bien. Doctora, las personas que nos dio nuestros apellidos para designar grupo, a los que no teníamos, no sé si ya les dio grupo, pero yo Señorita le, Enil, se tiene que fijarse, pues, ayer mismo ya le he pasado el grupo y algunos que me dijeron que no tenían, ya tenían grupo también. en el grupo de práctica no tengo ninguna tarea asignada, Doc, no tengo, A ver, no me ¿qué te llamas? ¿No te has debido inscribir? Pues, ¿qué vamos a hacer? no, de hecho, desde el primer día ya ya me había unido a Y ese ya, grupo de práctica, pero no me llegó. ya, ¿qué te llamas? Nilce Campos Condori. Perdón, Campos, Condori, Enilce, claro que estás. Es que no tengo nada asignado en el grupo, no sé en qué grupo estoy, no me aparece, estaba en blanco ese grupo A ver, de voy a práctica. ver, déjame ver ya, por favor, voy a verificar esta situación. A ver, debes estar en este grupo. ¿Qué eras? Nilce Campos. Ya, déjame ver. He visto un grupo, no estás en este debes estar. ¿Cómo que no? Pero sí, Estás ya estoy en el asignado. grupo, es que no está en blanco ese grupo, no, no sé ni idea en qué grupo estoy. Yo te dijera, es grupo uno. Ahí en la primera tarea dice grupo uno adelante, ¿has visto o no? Doctor, disculpe, tal vez es porque cuando entras a Classroom no es que te aparece en la página principal, se tiene que ir donde dice trabajo en clase y ahí aparece todos los trabajos que ha publicado. Ah, ya, 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 ya. Gracias. Voy a compartir pantalla, señorita. Aquí tienes que entrar. ¿Estás viendo mi pantalla? Eh, sí, sí, Doc, recién trabajo en clase, sí, sí. Aquí, arriba, ¿no? Novedades, dice, así debe estar así en blanco debe estar. ¿Sí? Sí, Doc, ay, Dios. Sí, Aquí sí, trabajo en ya, clases, muchas aquí sí. No, ¿de qué? Pues para todos sirve, ¿ya? Hasta luego, gracias, Doc. jóvenes. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta Hasta luego, luego, jóvenes. doctor. Hasta luego, jóvenes. Que les Hasta vaya luego, bien. doctor. Hasta luego, señoritas. Que les vaya bien.